Bueno, hoy les venimos a hablar a continuación de conceptos básicos de HTML. Seguimos con proyecto blog Mis habilidades. Aquí nos dice Mis habilidades. De vuelta a nuestro blog, vamos a crear la sección Mis habilidades, la cual es una lista no ordenada de idiomas que conoce. Recordatorio: utiliza la etiqueta UL, en la cual cada elemento es representado con la etiqueta LI para crear una lista no ordenador. Vamos a continuar. Aquí nos dice en la pregunta: completa los espacios en blanco para crear una lista en la cual el primer elemento haga enlace con www.sololean.com. Entonces aquí le vamos a dar A, y aquí abajo le vamos a dar pleca li. Vamos a comprobar, está correcto. Vamos a la siguiente, que es a tablas. Nos dice creando una tabla. Las tablas son definidas usando la etiqueta table. Las tablas son divididas en filas con la etiqueta tr. Las filas de la tabla son divididas con las columnas datos de la tabla con la etiqueta td. Vamos a continuar. Aquí en la pregunta nos sale qué etiqueta es usada para crear columnas en una fila. Entonces aquí le vamos a dar td. Seguimos a la siguiente pregunta. Los atributos borde y colspan. Un borde puede ser agregado usando el atributo borde. La celda de una tabla puede expandirse entre dos o más columnas. Vamos a continuar. La pregunta nos sale qué atributo es usado para expandir una celda entre dos o más columnas. Entonces aquí le vamos a dar colspan. Correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Colspan de colores. El siguiente ejemplo demuestra el atributo colspan acción. Aquí nos vamos a ir a continuar. Nos dice una pregunta: completa los espacios en blanco. Entonces aquí en los espacios en blanco vamos a poner tr. Aquí vamos a poner td. Y aquí vamos a poner tablet. Vamos a comprobar, está correcto. Vamos a la siguiente, que los atributos alien y bg color. Para cambiar la posición de una tabla, usa el atributo alien dentro de la etiqueta tablet. Ahora especifiquemos un color de fondo rojo para una celda de tabla. Para hacer eso, utiliza el atributo bg color. Vamos a continuar. Una pregunta nos sale: ¿qué atributo es usado para cambiar el color de una celda? Entonces aquí le vamos a dar bg color. Está correcto. Ahora vamos con el proyecto blog Mi horario. Aquí nos dice en Mi horario: utiliza etiquetas de la tabla para añadir una tabla a tu blog que represente tu horario diario de estudio. Las etiquetas TH representan encabezados de tabla. Entonces aquí vamos a continuar. En la pregunta nos sale: completa los espacios en blanco para crear una tabla válida. Entonces aquí vamos a escribir tr. Y aquí vamos a escribir pleca td. Vamos a comprobar si es correcto. Vamos a la siguiente. Que nos dice elementos online y blog. Aquí nos dice tipos de elementos. En HTML la mayoría de elementos son definidos como elementos a nivel de blog o en línea. Los elementos a nivel de blog empiezan desde una nueva línea, por ejemplo h1, from, li, all, ul, p, pre, table, dig, etc. Los elementos en línea son normalmente desplegados sin los saltos de línea, por ejemplo ba, strong, in, input, end, span, etc. El elemento dig es un elemento a nivel de bloque que es a menudo utilizado como contenedor para otros elementos HTML. Cuando se utiliza en conjunto con CSS, el elemento dig puede ser utilizado para darle el estilo a bloques de contenido. Entonces vamos a la pregunta. La pregunta nos sale: ¿cuáles de los siguientes son elementos nivel de bloque? Entonces aquí le vamos a dar HTML y div. No sale correcto. Vamos a la siguiente. Tipos de elementos. Otros elementos pueden ser usados como elementos del nivel de bloqueo o elementos en línea. Esto incluye los siguientes elementos: Apple, Java,
embebido, iframe, marco en línea, ins, texto insertado, map, mapa de imagen, objeto incrustado, screen, secuencia de comandos dentro de un documento HTML. Puede insertar elementos en línea dentro de los elementos de bloque. Por ejemplo, puede tener múltiples elementos span dentro de un elemento. Le vamos a continuar. Aquí en la pregunta nos sale: ¿se puede insertar un elemento de bloque dentro de un elemento? No. Vamos a la siguiente. Nos vamos a formularios. En los formularios nos sale el elemento from. Los formularios HTML son usados para recolectar información del usuario. Los formularios son definidos usando el elemento from con sus etiquetas de apertura y cierre. Utilizado el atributo action para apuntar a una página web que cargará después de que el usuario envíe el formulario. Vamos a continuar. Entonces aquí en la pregunta nos sale: ¿cuál atributo contiene la dirección URL de la página web que es cargada después del envío de un formulario? Entonces aquí le vamos a dar a action. Correcto. Vamos a la siguiente: los atributos method y name. El atributo method especifica el método HTTP, GET o POST a ser usado cuando los formularios son enviados. Observe abajo la descripción. Entonces aquí nos dice: para capturar los datos de entrada el usuario necesitamos los elementos del formulario correspondientes, como por ejemplo los campos de texto. El elemento input tiene muchas variaciones dependiendo del tipo de atributo. Puede ser texto, contraseña, radio, URL, envío, etcétera. Pero no. Vamos a continuar. Entonces aquí nos sale: ¿qué valor para el atributo type debería ser usado para un campo que tenga contraseña? Entonces aquí le vamos a dar password. Así la vamos a continuar. Está correcto. Vamos a la siguiente: elementos de formulario. Si cambiamos el tipo input a radio, permitiremos al usuario seleccionar solo una de un número de opciones desplegadas. Aquí nos dice: el tipo checkbox permite al usuario seleccionar más de una opción. Vamos a continuar. Entonces aquí nos dice: completa los espacios en blanco. Aquí vamos a poner, from. Aquí vamos a poner input, y aquí vamos a poner from. Otra vez. Pleca from. Vamos a continuar, está correcto. Vamos a la siguiente: elementos de formulario. El tipo submit envía un formulario a la dirección especificada en su atributo action. Vamos a darle continuar. Aquí nos dice: ¿qué valor para el atributo type convierte la etiqueta input en un botón de envío? Entonces aquí le vamos a dar submit. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a proyecto blog formulario de contacto. Aquí nos dice formulario de contacto. A continuación vamos a crear un formulario de contacto con contact form para tu blog. El formulario incluirá campos de nombre, correo electrónico y mensaje. También añadiremos un botón para enviar. Revisa el código. Esto es solo una página HTML estática, por lo no podrá enviar realmente el formulario. Necesitamos crear el código del lado del servidor para poder enviar un formulario real y procesar la información. Para aprender cómo completa el curso PHP de Sololea. Una vez que hayas completado los cursos de HTML y CSS, entonces aquí vamos a continuar. Y aquí nos dice: para permitir varias líneas de entrada debemos utilizar el siguiente elemento, que es text tarea. Vamos a la siguiente: a colores HTML. Aquí nos dicen colores HTML. Los colores en HTML son expresados como valores hexadecimal. Aquí nos dicen la pregunta de cuáles características consiste el sistema hexadecimal. Entonces aquí le vamos a dar a 0F. Vamos a la siguiente pregunta.
Modelo de color HTML. Los colores son especificados en combinaciones de rojo, verde y azul claro. RGB por sus siglas en inglés. Los valores hexadecimales son escritos usando el símbolo numeral seguido por 3 o 6 caracteres hexadecimales. Como se muestra en la imagen siguiente, los círculos se sobreponen formando nuevos colores. Entonces vamos a continuar. Aquí en la pregunta nos sale ¿qué módulo de colores usa HTML? Entonces aquí le vamos a dar RGB. Vamos a la siguiente. Aquí nos dice valores de colores. Todas las combinaciones posibles de rojo, verde y azul suman más de 16 millones. Aquí nos dice aquí están todos los códigos de los colores. Está de rojo, verde, azul, negro, gris y blanco. Entonces aquí lo vamos a continuar. Aquí en la pregunta nos sale ¿cuál sería el valor del color negro en HTML expresado por 6 caracteres hexadecimales? Entonces aquí le vamos a dar vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 y numeral. Bueno, vamos a la siguiente. Colores de fondo y de fuente. El atributo BGColor puede ser usado para cambiar el color de fondo de la página web. Este ejemplo producirá un fondo azul oscuro con un encabezado blanco. Vamos a la pregunta. Aquí en la pregunta nos dice ajusta el color de fondo blanco. Entonces aquí le vamos a escribir BGColor. BGColor. Y aquí vamos a poner numeral. Está, la vamos a comprobar, está correcto. Vamos a la siguiente. Каждый год для ежегодной закупки продукции я En marcos, ahora vamos a marcos. La etiqueta frame. Una página puede dividirse en marcos usando un documento especial de marco. La etiqueta frame define una ventana, especifica marco dentro de un fragmento. Cada frame en un frame puede tener diferentes atributos como borde, desplazamiento, la habilidad de redimensionar, etc. El elemento frame se especifica el número de columnas o filas en el conjunto de marcos o fragmentos y también el porcentaje o número de píxeles de espacio de cada uno ocupa. Bueno, entonces vamos a ir a la siguiente. Aquí nos dice qué atributos requiere la etiqueta fragments para indicar su tamaño. Entonces aquí le vamos a escribir row y col. Vamos a la siguiente. Trabajando con marco. Use el atributo noResize para impedir que el usuario pueda redimensionar un elemento fragment. El contenido del marco debería ser definido usando el atributo CRC. Finalmente, el elemento no fragment provee una alternativa para los exploradores que no soportan marcos para visualizar la página. El elemento puede contener una página alternativa completa con una etiqueta body y otros elementos. Bueno, aquí en la pregunta nos sale ¿qué atributo no permite a un marco ser redimensionado? Entonces aquí le vamos a poner noResize. Está correcto, vamos a la siguiente. Ahora vamos a Project Blog juntándolo todo. Aquí nos dice Project Blog. Para finalizar nuestro blog utilizamos un fragment marco para incluir un video de YouTube. También vamos a crear una sección Follow Me, sígueme, que incluye enlaces al final de la página. Revisa el código final. Aquí nos dice tarea: finaliza tu página de blog, comparte tu código y crea con la columna recibe feedback, recibe votos positivos. Entonces vamos a continuar. Aquí nos dice en la pregunta: las secciones del proyecto blog son creadas utilizando la siguiente etiqueta, que es div. Está correcto, vamos a la siguiente. Aún recuerdo la frustración que sentía cuando el dinero apenas me alcanzaba para pagar mis deudas y te quedé. Ahora vamos a examen módulo 2. Aquí nos dice cuando se está formateando texto, ¿se puede obtener el mismo resultado usando diferentes etiquetas? Sí.
Nos dicen la otra pregunta, ¿qué contiene el atributo href? Es la URL de la página a ser transferida. Correcto, vamos a la siguiente pregunta que aquí nos dice ¿cuál etiqueta contiene las etiquetas de celda aparte de la etiqueta tablet? Entonces aquí le vamos a poner TR. Está correcto, vamos a la siguiente pregunta que nos dice ¿qué significa HTML? HTML significa Hypertext Markup Language. Vamos a la siguiente que nos dice escoge la etiqueta HTML correcta para el encabezado más grande. Entonces aquí vamos a escoger la H1. Vamos a la siguiente que nos dice cuáles de estas etiquetas son todas etiquetas de tablas. Entonces aquí vamos a escoger la pleca tablet TR TD, que es esa. Vamos a la siguiente que aquí nos dice completa los espacios en blanco. Entonces aquí vamos a completar los espacios en blanco que aquí vamos a poner from, aquí vamos a poner img, imp y type. Vamos a dar comprobar, está correcto. Vamos a la siguiente que aquí nos dice alinee el párrafo del texto hacia la derecha. Entonces aquí vamos a alinear el párrafo hacia la derecha. Aquí le vamos a escribir align y aquí ring. Bueno, está correcto. Bueno, eso fue todo. Esta es la página del Instituto José Pineda Gómez y mi nombre es Moisés Godoy de Último de Informática. Su horario diario de estudio, las etiquetas TH representan encabezados de tabla. Entonces aquí vamos a continuar. En la pregunta nos sale completa los espacios en blanco para crear una tabla válida. Entonces aquí vamos a escribir TR y aquí vamos a escribir pleca TD. Vamos a comprobar si es correcto. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente que nos dice elementos online y blog. Aquí nos dice tipos de elementos. En HTML la mayoría de elementos son definidos como elementos a nivel de blog o en línea. Los elementos a nivel de blog empiezan desde una nueva línea, por ejemplo H1, from, li, all, ul, p, pre, table, dig, etc. Los elementos en línea son normalmente desplegados sin los saltos de línea, por ejemplo ba, strong, in, input, en, span, etc. El elemento dig es un elemento a nivel de bloque que es a menudo utilizado como contenedor para otros elementos HTML. Cuando se utiliza en conjunto con CSS, el elemento dig puede ser utilizado para darle el estilo a bloques de contenido. Entonces vamos a la pregunta. La pregunta nos sale cuáles de los siguientes son elementos nivel de bloque. Entonces aquí le vamos a dar HTML y div. No sale correcto. Vamos a la siguiente. Tipos de elementos. Otros elementos pueden ser usados como elementos del nivel de bloqueo o elementos en línea. Esto incluye los siguientes elementos: Apple Java embebido, iframe, marco en línea, ins, texto insertado, mapa de imagen, objeto incrustado, screen, secuencia de comandos dentro de un documento HTML. Puede insertar elementos en línea dentro de los elementos de bloque. Por ejemplo, puede tener múltiples elementos span dentro de un elemento. Le vamos a continuar. Aquí en la pregunta nos sale: ¿se puede insertar un elemento de bloque dentro de un elemento? No. Vamos a la siguiente. Nos vamos a formularios. En los formularios nos sale el elemento from. Los formularios HTML son usados para recolectar información del usuario. Los formularios son definidos usando el elemento from con sus etiquetas de apertura y cierre. Utilizado el atributo action para apuntar a una página web que cargará después de que el usuario envíe el formulario. Vamos a continuar. Entonces aquí en la pregunta nos sale: ¿cuál atributo contiene la dirección URL de la página web que es cargada después del
envío de un formulario. Entonces aquí le vamos a dar a Action. Correcto. Vamos a la siguiente, los atributos method y name. El atributo method especifica el método. ¿Cuál atributo contiene la dirección URL de la página web que es cargada después del envío de un formulario? Entonces aquí le vamos a dar a Action. Correcto. Vamos a la siguiente, los atributos method y name. El atributo method especifica el método HTTP, GET o POST a ser usado cuando los formularios son enviados. Observe abajo la descripción. Entonces aquí nos dice, para capturar los datos de entrada el usuario necesitamos los elementos del formulario correspondientes, como por ejemplo los campos de texto. El elemento input tiene muchas variaciones dependiendo del tipo de atributo. Puede ser texto, contraseña, radio, URL, envío, etcétera. Pero vamos a continuar. Entonces aquí nos sale qué valor para el atributo tipo debería ser usado para un campo que tenga contraseña. Entonces aquí le vamos a dar password. Así la vamos a continuar. Está correcto. Vamos a la siguiente. Elementos de formulario. Si cambiamos el tipo input a radio, permitiremos al usuario seleccionar solo una de un número de opciones desplegadas. Aquí nos dice el tipo checkbox permite al usuario seleccionar más de una opción. Vamos a continuar. Entonces aquí nos dice completa los espacios en blanco. Aquí vamos a poner from. Aquí vamos a poner input y aquí vamos a poner from otra vez, pleca from. Vamos a continuar, está correcto. Vamos a la siguiente. Elementos de formulario. El tipo submit envía un formulario a la dirección especificada en su atributo action. Vamos a darle continuar. Aquí nos dice qué valor para el atributo type convierte la etiqueta input en un botón de envío. Entonces aquí le vamos a dar submit. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a proyecto blog formulario de contacto. Aquí nos dice formulario de contacto. A continuación vamos a crear un formulario de contacto con contact form para tu blog. El formulario incluirá campos de nombre, correo electrónico y mensaje. También añadiremos un botón para enviar revisa el código. Esto es solo una página HTML estática, por lo no podrá enviar realmente el formulario. Necesitamos crear el código del lado del servidor para poder enviar un formulario real y procesar la información para aprender cómo completa el curso PHP de Sololea. Una vez que hayas completado los cursos de HTML y CSS, para permitir varias líneas de entrada debemos utilizar el siguiente elemento, que es text tarea. Vamos a la siguiente. A colores HTML. Aquí nos dicen colores HTML. Los colores en HTML son expresados como valores hexadecimal. Aquí nos dicen la pregunta de cuáles características consiste el sistema hexadecimal. Entonces aquí le vamos a dar a 0F. Vamos a la siguiente pregunta. Modelo de color HTML. Los colores son especificados en combinaciones de rojo, verde y azul claro. RGB por sus siglas en inglés. Los valores hexadecimales son escritos usando el símbolo numeral seguido por 3 o 6 caracteres hexadecimales. Como se muestra en la imagen siguiente, los círculos se sobreponen formando nuevos colores. Entonces vamos a continuar. Aquí en la pregunta nos sale ¿qué módulo de colores usa HTML? Entonces aquí le vamos a dar RGB. Vamos a la siguiente. Aquí nos dice valores de colores. Todas las combinaciones posibles de rojo, verde y azul suman más de 16 millones.
Aquí nos dice aquí están todos los colores, está de rojo, verde, azul, negro, gris y blanco. Entonces aquí lo vamos a continuar. Aquí en la pregunta nos sale cuál sería el valor del color negro en HTML expresado por 6 caracteres hexadecimales. Entonces aquí le vamos a dar vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 y numeral. Bueno, vamos a la siguiente. Colores de fondo y de fuente. El atributo BG Color puede ser usado para cambiar el color de fondo de la página web. Este ejemplo producirá un fondo azul oscuro con un encabezado blanco. Como la pregunta, aquí en la pregunta nos dice ajusta el color de fondo blanco. Entonces aquí le vamos a escribir BG Color. BG Color. Y aquí vamos a poner numeral. Aquí está, la vamos a comprobar, está correcto. Vamos a la siguiente. Каждый год для ежегодной закупки продукции я En marcos, ahora vamos a marcos. La etiqueta frame. Una página puede dividirse en marcos usando un documento especial de marco. La etiqueta frame define una ventana, especifica marco dentro de un fragmento. Cada frame en un frame puede tener diferentes atributos como BG Color. BG Color. Y aquí vamos a poner numeral. Aquí está, la vamos a comprobar, está correcto. Vamos a la siguiente. Каждый год для ежегодной закупки продукции я En marcos, ahora vamos a marcos. La etiqueta frame. Una página puede dividirse en marcos usando un documento especial de marco. La etiqueta frame define una ventana, especifica marco dentro de un fragmento. Cada frame en un frame puede tener diferentes atributos como borde, desplazamiento, la habilidad de redimensionar, etc. El elemento frame se especifica el número de columnas o filas en el conjunto de marcos o fragmentos y también el porcentaje o número de píxeles de espacio de cada uno ocupa. Bueno, entonces vamos a ir a la siguiente. Aquí nos dice qué atributos requiere la etiqueta fragments para indicar su tamaño. Entonces aquí le vamos a escribir row y col. Vamos a la siguiente. Trabajando con marco. Use el atributo noResize para impedir que el usuario pueda redimensionar un elemento fragment. El contenido del marco debería ser definido usando el atributo CRC. Finalmente, el elemento noFragment provee una alternativa para los exploradores que no soportan marcos para visualizar la página. El elemento puede contener una página alternativa completa con una etiqueta body y otros elementos. Bueno, aquí en la pregunta nos sale qué atributo no permite a un marco ser redimensionado. Entonces aquí le vamos a poner noResize. Está correcto, vamos a la siguiente. Ahora vamos a Project Blog juntándolo todo. Aquí nos dice Project Blog. Para finalizar nuestro blog utilizamos un fragment marco para incluir un video de YouTube. También vamos a crear una sección Follow-me, sígueme, que incluye enlaces al final de la página. Revisa el código final. Aquí nos dice tarea: finaliza tu página de blog, comparte tu código y crea con la columna recibe feedback, recibe votos positivos. Entonces vamos a continuar. Aquí nos dice en la pregunta: las secciones del proyecto blog son creadas utilizando la siguiente etiqueta, que es div. Está correcto, vamos a la siguiente. Aún recuerdo la frustración que sentía cuando el dinero apenas me alcanzaba para pagar mis deudas y te quedé. Ahora vamos a examen módulo 2. Aquí nos dice cuando se está formateando texto se puede obtener el mismo. Ahora vamos a Project Blog juntándolo todo. Aquí nos dice Project Blog.
Para finalizar nuestro blog utilizamos un fragment marco para incluir un video de YouTube. También vamos a crear una sección Fóllame, sígueme, que incluye enlaces al final de la página. Revisa el código final. Aquí nos dice tarea: finaliza tu página de blog, comparte tu código y crea con la columna recibe feedback, recibe votos positivos. Entonces vamos a continuar. Aquí nos dice una pregunta: las secciones del proyecto blog son creadas utilizando la siguiente etiqueta, que es div. Está correcto. Vamos a la siguiente. Aún recuerdo la frustración que sentía cuando el dinero apenas me alcanzaba para pagar mis deudas y te quedé. Ahora vamos a examen módulo 2. Aquí nos dice: cuando se está formateando texto, ¿se puede obtener el mismo resultado usando diferentes etiquetas? Sí. Nos dicen la otra pregunta: ¿qué contiene el atributo href? Es la URL de la página a ser transferida. Correcto. Vamos a la siguiente pregunta, que aquí nos dice: ¿cuál etiqueta contiene las etiquetas de celda aparte de la etiqueta tablet? Entonces aquí le vamos a poner TR. Está correcto. Vamos a la siguiente pregunta, que nos dice: ¿qué significa HTML? HTML significa Hypertext Markup Language. Vamos a la siguiente, que nos dice: escoge la etiqueta HTML correcta para el encabezado más grande. Entonces aquí vamos a escoger la H1. Vamos a la siguiente, que nos dice: cuáles de estas etiquetas son todas etiquetas de tablas. Entonces aquí vamos a escoger la pleca tablet TR TD, que es esa. Vamos a la siguiente, que aquí nos dice: completa los espacios en blanco. Entonces aquí vamos a completar los espacios en blanco, que aquí vamos a poner from, aquí vamos a poner img, imp y type. Vamos a dar comprobar, está correcto. Vamos a la siguiente, que aquí nos dice: alinee el párrafo del texto hacia la derecha. Entonces aquí vamos a alinear el párrafo hacia la derecha. Aquí le vamos a escribir align y aquí ring. Bueno, está correcto. Bueno, eso fue todo. Esta es la página del Instituto José Pineda Gómez y mi nombre es Moisés Godoy, de Último de Informática.